¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Espero se encuentren muy bien. Bueno, en esta ocasión traemos la segunda parte de lo que son las de flexión en las vigas y pues vamos a seguir hablando sobre el método de doble integración, pero voy a retomar lo que les mencioné en el anterior video al final, que era una forma más sencilla de, en este caso, de resolver este método de doble integración ocupando algo que se le conoce como funciones de singularidad. Y ahorita las vamos a ver a detalle, donde voy a explicar, eh, voy a dividir en este caso el problema en dos partes. La primera parte va a consistir en que les voy a enseñar también que con las funciones de singularidad podemos obtener diagramas de momento simplemente usando una ecuación. Con esa ecuación ustedes pueden saber el momento en el punto en el que ustedes necesiten. Van a conocer el momento, en este caso el valor del momento. Pero, como les mencioné, los voy a dividir en dos partes. La primera parte, ahorita vamos a ver lo de cómo se calcula pues este momento. Y vamos a resolver igual pues cómo va a ser en este caso el diagrama de momentos de una viga que vamos a presentar a continuación. Bueno, la viga que vamos a resolver va a ser la siguiente. Va a ser una viga simplemente apoyada, la cual va a tener dos cargas puntuales o dos acciones que van a estar separadas una de otra 2 metros. Entonces, lo primero que tenemos que hacer pues es calcular nuestras reacciones. En este video voy a abarcar lo de cómo obtener el diagrama y en el siguiente video voy a hablar sobre cómo obtener pues la deflexión. Esto es un video, les aseguro que les va a servir mucho. Entonces, tenemos una reacción aquí, AY, y tenemos aquí una reacción, en este caso vamos a nombrarlas A, B, C y D, CY. Entonces, sacar una suma de fuerzas en Y, si arriba positivo, tenemos AY menos 10, la suma de estas son 10, más CY igual a 0. Tenemos una suma de momentos perdón, una suma de fuerzas en X igual a 0, hacia la derecha positivo. Tenemos que a X automáticamente, ya no me voy a detener tanto en estos conceptos de la suma del cálculo de reacciones, porque ya tengo videos anteriores donde yo calculo esto a detalle. Entonces voy a sacar una suma de momentos en A, anterior positivo, y me va a quedar que va a ser menos 4 por 2, menos 6 por 4 y más 6, 6 de Y. Este está mal, este es de Y igual a 0. Entonces aquí voy a obtener un menos 8, menos 24 más 6 de Y igual a 0. Despejo de Y, me va a quedar que va a ser igual a 34, 32. 32 sextos, que esto es igual a 16 tercios. Entonces, AY va a ser igual a 10 menos de Y. Entonces, AY vale 14 tercios. Ok, entonces ya encontramos nuestras reacciones. Voy a quitar también esta porque pues no tenemos ningún valor ahí. Y vamos a sustituir nuestros valores de reacciones aquí. Entonces tenemos AY y DY. Perdón. Dijimos que íbamos a quitar estas reacciones. Entonces tenemos en AY 14 tercios y en DY tenemos 16 tercios. ¿Ok? Bueno, una vez calculado esto,
ya con un poquito de práctica ustedes que vayan adquiriendo van a poder realizar pues estos diagramas de una manera mucho más rápida. Y es lo que se necesita, porque con un examen, cuando tengan que presentar ustedes un examen, pues tienen que hacer esto de manera muy rápida, porque el tiempo pues saben que sobra en un examen. Entonces, ya con práctica pues esto ya lo van a dominar un poquito más. Entonces voy a tener yo lo siguiente, mi diagrama de momentos de fuerzas cortantes me va a quedar así, cortantes. Entonces yo voy a tener aproximadamente, haciendo esto, voy a ser más para abajo. Estas solamente son líneas guías para que yo ahorita pues no me equivoque a la hora de hacer mis diagramas. Listo. Me dice que tengo que subir 14 tercios. Aproximadamente yo digo que aquí son 14 tercios. Luego dice mantente constante. Hasta aquí. Ahora tienes que bajar 4. Entonces te vas a quedar en 2 tercios. Aproximadamente por aquí. Entonces aquí vas a tener 2 tercios. Ahora te dice mantente constante. Y baja 6. Entonces ese 6 me va a provocar que yo baje a los negativos. Entonces me voy a quedar en 16 tercios. Entonces tengo menos 16 tercios. Luego me mantengo constante y 16 tercios me sube a 0. Entonces tengo un área negativa, positiva aquí arriba, positiva y un área negativa. Entonces, ahora vamos a ver cómo podemos calcular nuestro diagrama de momentos. Bueno, en este caso podemos calcularlo de dos formas. Una pues igual que es sencilla, que es por el método de las áreas, que eso ya lo expliqué en un video anterior, donde yo hago pues el método de las áreas para calcular mis diagramas, en este caso pues de momento y de cortante. Pero en este caso no vamos a hacer eso, vamos a hacer otra cosa. Supongamos que yo tengo que hacer cortes. Entonces, la regla consiste en lo siguiente. La regla consiste en que yo voy a hacer un corte, ya sea en esta parte o en esta parte. Entonces lo que yo voy a tener va a ser que al elegir una parte, ya sea este corte o este corte, la regla consiste en que la siguiente regla es que yo tengo que tomar un tramo, es decir, si yo elijo hacer mi corte aquí en dos, tengo que abarcar todo lo que está aquí. Y si yo elijo hacerlo en el corte en uno, tengo que abarcar todo lo que tengo de este lado. Entonces, digamos que lo complicado de este método es que pues tengo que abarcar como que la parte más difícil, ¿no? Porque veíamos en los anteriores ejercicios que con nuestros cortes nosotros nos simplificábamos la vida, ¿no? Pues decíamos, bueno, pues yo hago aquí y hago el análisis de esta parte que es la izquierda y la derecha pues la dejo. Pero no, ahora tenemos que hacerlo forzosamente ahí. Entonces, dicho esto, yo voy a elegir hacer mi corte en dos. Entonces voy a tener lo siguiente, voy a hacer mi corte en dos. Voy a tener, en este caso, pues voy a hacer mi corte y voy a representar mi corte. En este caso voy a tener lo siguiente, voy a tener esto, voy a tener aquí 14 tercios. También voy a tener aquí una fuerza de 4, una de 6 y sería todo. Nada más me falta agregar a mi corte, que sería normal. Tengo un momento aquí y una cortante. De aquí a acá yo voy a decir que tengo una distancia X. La distancia que hay de aquí a acá yo la conozco, son 2 metros. Al igual que yo también conozco esta distancia, pero esta no la conozco. Entonces esta va a ser X menos 4. ¿Ok? Y pues
la distancia que va a haber de aquí a acá va a ser de x menos 2. Está sabiendo que vale 2. ¿Ok? Bueno, ya conociendo estas distancias, ahora lo que sigue hacer es lo siguiente. Las funciones de singularidad las vamos a representar de esta forma. Bueno, supongamos que tenemos un plano aquí y vamos a tener esto. Entonces se representan una bolita aquí y un intervalo cerrado y un intervalo abierto aquí. Entonces aquí vamos a tener el valor de una unidad. Entonces, en pocas palabras, lo que nos dice esta gráfica es de que yo aquí estoy en 0. Entonces, en este caso mi resultado, ahorita ya lo veremos, vamos a tomar este criterio. Vale 0, sí, nos da negativo, y vale, o sea, va a tener un valor diferente de 0 si es positivo. Y ahorita lo veremos qué significa esto. Entonces, la forma de representar las funciones de singularidad va a ser así. Van a ser como unos paréntesis, pero en este caso pues van a ser como, en este caso, pues los símbolos que utilizamos para mayor que y menor que. Entonces, vamos a tomar esto en consideración. Bueno, consiste las funciones de singularidad, ahora vamos a aplicarlas a nuestras ecuaciones de momento. Las de cortante no nos van a servir aquí porque pues ya no son necesarias. Entonces vamos a hacer una suma de momentos en nuestro corte. Igualando a 0, antihorario positivo, vamos a tener lo siguiente. Ok, vamos a tener un momento. Después, vámonos de izquierda a derecha. Vamos a tener un 14 tercios. Entonces el giro va a ser negativo, menos 14 tercios. Ahora, ojo aquí. Vamos a poner nuestras funciones de singularidad, en este caso, así. Ya no vamos a poner un paréntesis, vamos a ponerlas así. Listo, ya tenemos la primera. Ahora nos vamos con la de 4. Tenemos 4. El giro va a ser antihorario, entonces va a ser positivo. Y nos va a quedar 4. Ojo, función de singularidad. ¿Cuál es la distancia del brazo de palanca? X menos 2. Después nos vamos con la de 6. También es positivo. Nos da de 6. En este caso va a ser X. La distancia que hay de aquí a acá es de X menos 4. Entonces se pone X menos 4 igual a 0. Ojo, aquí no vamos a resolver estos paréntesis, o sea, no vamos a multiplicar 4 por este, no, se va a quedar así tal cual. En eso consiste el método. Entonces, despejando el momento, nos va a quedar 14 tercios x menos 4 por x menos 2 menos 6 por x menos 4. Entonces, listo, ya tenemos esto. Entonces, voy a agregar algo más antes de continuar. Para que vean que esto sí funciona, voy a agregar aquí un diagrama de momentos con esto. Voy a utilizar el método de las áreas, que ya lo hemos trabajado nosotros. Entonces, vamos a agregarlo para que pues vean que esto sí funciona. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Vamos a agrandar esto para acá. Listo, ok. Tenemos aquí, como pueden observar, pues tenemos dos áreas positivas y una negativa. ¿Ok? Entonces, como estamos observando dos áreas positivas y una negativa, pues eso lo que vamos a hacer es sumar nuestras áreas que vayamos, en este caso, calculando, y vamos a tener un diagrama de momentos de áreas positivas y un diagrama de momentos negativo.
Entonces, ¿qué vamos a tener aquí a continuación? Pues vamos a tener, voy a quitar estos signos y voy a poner el valor de las áreas nada más. Voy a ponerlo de color púrpura. Entonces me voy a acercar y voy a tener 14 tercios. Voy a calcular esta área, toda esta área, y después calculo esta área y después al final calcular esta área. Entonces voy a tener 14 tercios por la altura son 14 tercios, la base son 2 metros. Entonces 14 tercios por 2 me da 14 por 2 serían 28 entre 3, me da aproximadamente un valor de 7 medios. Ahora tengo, aquí son 2 tercios la altura, la base son 2. Si yo multiplico 2 por 2 tercios, tengo 2 por 2, son 4 entre 3, 4 tercios. Listo. Ahora, si yo sumo 7 cuartos más 4 tercios, lo que yo voy a obtener es lo siguiente. Son 12, son 4 por 4 son 12, más 21. No, perdón, son 28 tercios más 4 tercios son 32 tercios. Entonces, el área de todo esto son 32 tercios. Ahora vamos a calcular, voy a quitar esto, y me va a quedar 16 tercios por 2 menos 32 tercios. Nótese que el área me dio la misma, pero es negativa, y eso se expresa de la siguiente manera. Entonces, como nuestro diagrama de cortantes es una función constante, que es lo que estamos viendo aquí, ¿qué va a pasar con nuestro diagrama de momentos? Nuestro diagrama de momentos se va a representar como, si le aumento yo un grado a esto, me va a quedar como una función lineal. ¿Ok? Entonces, me dice que en área positiva yo tengo que subir 32 tercios. ¿Ok? Entonces, eso se expresa de esta manera. Entonces, si no te tienes 32 tercios, entonces tú vas a subir hacia acá. ¿Ok? Subes 32 tercios aproximadamente. Vamos a hacer una estimación aquí. Y aquí son 32 tercios. Y luego me dice, tienes que bajar 32 tercios. Ok. Yo tengo que bajar 32 tercios también en... Porque recuerden que mi diagrama tiene una representación de una función lineal. Entonces va a ser así. Sencillo. Mi diagrama va a ser positivo. Y esta es la forma de representar el diagrama de momentos. Ahora, vámonos a nuestra función de singularidad. Yo ya obtuve mi diagrama de momentos. Ahora, ¿qué pasa si yo evalúo mi momento? Yo quiero conocer cuánto vale mi momento en 1. Bueno, entonces voy a evaluar mi momento en 1. Entonces voy a tener 14 tercios por x. En este caso va a ser 1. Después, ¿qué tengo? Me dice, tú tienes un menos 4, 1, menos 2. Después yo tengo un 6 por 1, menos 4. Entonces, voy a identificar
con base a esto de acá arriba, cuál vale 0 y cuál es diferente de 0 o si va a tener un valor. En este caso, si yo realizo esta operación, me va a quedar aquí un menos 1 y aquí me va a quedar un menos 3. Entonces, como estos valores me dieron negativo, los que están dentro de esto, en este caso de estos corchetes, digámoslo así, me dieron negativos, entonces automáticamente todo esto vale 0. ¿Por qué? Aquí me dice que vale 0 si es negativo. Entonces mi momento en 1 vale 14 tercios. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que cuando yo esté en 1 aproximadamente por aquí, mi diagrama me dice que aquí vale 14 tercios. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a suponer que yo quiero calcular mi momento en x2. Entonces voy a poner 14 tercios por 2 menos 4 por 2 menos 2 menos 6 por 2 menos 4. Entonces, aquí me da menos 2, aquí me da 0. Entonces me queda lo siguiente. Mi momento va a ser igual a 28 tercios. Me voy para acá y me dice que aquí mi momento debe valer 28 tercios. Entonces, vamos a calcular otro más. Momento en 3 me va a quedar 14 tercios por 3 menos 4 por 3 menos 2 menos 6 por 3 menos 4. Este me queda menos 1, se va a 0. Aquí sí va a valer, entonces yo tengo 1 aquí. Entonces mi momento va a ser en 3. Me va a quedar de 14 menos 4. 4 por 1, 4. Entonces me queda de 10. Entonces mi momento en 3, que aproximadamente es aquí, vale 10. Y ya para corroborar este 32 tercios vamos a calcular nuestro momento en 4. Entonces nos queda 14 tercios por 4 menos 4 por 4 menos 2 y menos 6 por 4 menos 4 se va a 0. Aquí nos queda un 2. Entonces tenemos momento 14 por 4, 56 tercios, menos 4 por 2 son 8. 56 tercios menos 8 nos da 32 tercios. Entonces nos damos cuenta que efectivamente con esta ecuación puedo sacar los momentos en los puntos que a mí me interese. Aquí en 4 nos da 32 tercios, coincide con nuestro valor. Entonces, pues ya, lo que sigue es si ustedes quisieran calcular el momento en 5 y en 6. En 6 debería de darle 0. Vamos a corroborarlo. Tenemos momento en 6 va a ser igual 14 tercios por 6 menos 4 por 6 menos 2 menos 6 por 6 menos 4. Esto va a ser igual a 14 tercios por 6 menos, aquí en este caso pues nos da 28, menos 4 por 6 menos 3, 6 menos 2 me da 4, 4 por 4 son 16. Entonces vamos a poner ese valor aquí. 16 menos 6 menos 4 son 2, menos 6 por 2 son 12. Entonces aquí me da 28 menos 16 menos 12 me da 28 menos 28, entonces esto da 0. Por lo tanto se cumple. Entonces podemos decir que nuestra ecuación de momentos es correcta.
Como pueden ver, pues con una sola ecuación yo ya pude calcular cuánto valía mi momento en cada tramo. Pero recuerden, deben de hacer el corte ya sea aquí o acá. El chiste es que abarquen casi toda la viga cuando hagan el corte. En eso consiste este método. Espero que les haya servido y cualquier duda déjenmela en los comentarios. Y en el siguiente video vamos a resolver nuestro problema de la deflexión con nuestra ecuación de momento. Eso será todo de mi parte. Hasta luego.